Pero aún había otra cosa. Faltaba que pagar 2 millones de suelo del Pino Playa al propietario. Se había pagado un tanto, se había dado una señal, pero el suelo que faltaba que pagar no estaba. Había que consignarlo y había que sacar el dinero de otro lado. O sea, que sí que faltaban 2 millones más 1, 3, más 650.000, más 100.000 euros del proyecto, más 2 millones de euros que pagar el Pino Playa, más... Aún le voy a decir otra cosa. Había más proyectos hechos, más cosas que después se fueron reduciendo, se fueron quitando, compras de cosas que no podíamos asumir esas compras y no se hicieron. O sea, que si dejaron a cero, nosotros acabamos el pabellón que se pagó, de lo que se pagó el circuito, con crítica suya, pero es que si no, ellos lo habían consignado que lo pagarían de ahí. Con la crítica que tuvimos que aguantar de que se había vendido parte del Pino de Cambrillas, el suelo que se tenía, no había otro sitio para pagar. Se había consignado de ahí, pero faltaba un millón. Y ya por lo más habían creado una empresa que había tenido un gasto de más de 100.000 euros que tuvimos que cerrar, porque era para desarrollar el Pino Playa, cosa que luego ustedes no querían que se desarrollase, pero habían creado una empresa que costó más de 100.000 euros que tuvimos que liquidar, que lo único que pretendía ganar dinero con el aumento del precio del suelo del Pino Playa, porque si no, no había otra forma. Cuando eso sí que se podía hacer por gestión directa, están en contra de que demos cosas a terceros que no podemos gestionar, pero sí que creamos una empresa con un coste extra para que cree otra cosa, para que cueste más cara a los que vayan a comprar el suelo. Por eso, decirle que con todo este embolado que teníamos de tantos millones, el solo de ver el millón de la carretera de Libia y los 300.000 euros que sacaron del ICO para pagar unas cuantas facturas, que también había consignación, nos parece una muy buena gestión. Creemos que podremos hacer frente, sin retocar, como ha dicho María José, el presupuesto, sin despedir a nadie más y sin reducir nada más, frente a ese gasto. Y por decirle, sí que se puede tener superávit y no haber pagado 2 millones de euros. Claro que se puede tener superávit. Puedo tener superávit, pero aún no lo he cobrado. O sea, las cuentas aquí funcionan de dos formas. Tanto me deben y tanto pago, pero si me deben más que yo he podido pagar, pues todavía me falta liquidez. Gracias, señora. Muchas gracias. ¿Algún otro de intervenciones? Izquierda Unida. Vamos a ver. Hay una cosa que es evidente, y menos mal porque ahora poner los datos sobre la mesa, el propio concejal lo ha reconocido, que hay una deuda con el Banco de Santander de 1.120.000 euros y otra con la Caixa de 120.000 euros. Eso a cada una, bueno, la de la Caixa es a 3 años y la otra es a 20 años. Y además de eso, hay 2 millones de deuda a proveedores. Eso está ahí. Y lo acabas de reconocer, está ahí. Luego esa deuda la tenemos. A mí, vamos a ver, dos cuestiones básicas, por no entrar en lo anterior. La Comunidad Valenciana es de las comunidades más endeudadas de todo el Estado español. Y desde luego aquí sí que no se le puede echar la culpa a nadie más, porque lleva 8 años mandando el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Pero el problema ya no es que sea una de las comunidades más
dicho que casi 1 millón de euros. Lógicamente, hay una deuda de casi 1 millón de euros de este ayuntamiento que debería asumir la propia Generalitat y no debería asumir este ayuntamiento. Y eso deberíamos reivindicarlo entre este ayuntamiento y entre todos los demás. Porque no es justo decir que es una deuda del ayuntamiento, sino que es una deuda que evidentemente también tiene el gobierno del PP, y ahí, aunque seamos ayuntamientos en los que manda mayoritariamente el Partido Popular, debería reclamar que ese dinero llegue lo antes posible, o que la deuda relativa a ese dinero la paguen ellos desde allí, no que la tengamos que pagar nosotros desde aquí. Y también, como lo dije el otro día, porque a mí me gusta decir las cosas como son, reclamar al Estado central que pague el dinero que pertoca a los ayuntamientos, porque pertoca el 25% y estamos cobrando el 15%. Y mientras esto no se subsane por los ayuntamientos, mal que los peces se van a tener que seguir endeudando. Y vuelvo a reclamarlo otra vez. Y simplemente decir eso, que los números están claros, que los has dicho perfectamente, que están reconocidos y que la deuda está ahí, y que a mí lo que me ha sorprendido es el aumento del 1 millón de euros en los ingresos, que no sé de dónde vienen, porque es que me ha resultado alucinante, y que lo que no me creo es que eso no nos vaya a suponer un recorte en prestaciones y servicios, y que no nos vaya a suponer un endeudamiento, que sí que no lo va a suponer específicamente. Y pido disculpas a esta señora que se ha ofendido tanto porque he dicho 8 y eran 16. Yo creo que todos los que están aquí me entienden perfectamente, porque llevo todo el día currando sin parar, y se la ayuda. Muchas gracias. Grupo Socialista. Vamos a ver, yo mantengo que la deuda de este ayuntamiento está cercana a los 5 millones de euros. Lo mantengo, ¿vale? Porque los gastos comprometidos este ayuntamiento los tiene que pagar, pero los ingresos reconocidos no siempre son cobrables. De hecho, tienen ustedes 3 millones de euros por cobrar de ejercicios cerrados. Eso es mucho dinero y muy probablemente la mayoría de ese dinero no se cubre. Eso por un lado. Al señor portavoz del Partido Popular le tengo que decir que efectivamente se dejó un pabellón en marcha, pero ese pabellón se tenía que pagar con 3 millones de euros que ustedes cobraron del 10% de aprovechamiento del PAI circuito. ¿No? A ver si eso lo explicaré. Sí, lo expliqué. Pero ya. No, mire, lo expliqué. Ustedes cobraron 3 millones de euros por vender un patrimonio en la época de Sagrario Sánchez, que se pasaron toda la legislatura de Izquierda Unida y Partido Socialista acusando al gobierno de que vendíamos patrimonio. Toda la legislatura, ese fue su caballo de batalla, acusándolo de que vendían patrimonio, cuando estaban comprando los terrenos para hacer Pinot Blay con dinero de otro circuito. Me lo dijo usted mismo, ¿no? ¿Con qué dinero sacó? De servicios y de patrimonio que tenía de la 3, 4, 5 y 6. Con patrimonio se compra patrimonio. Con un patrimonio de unas unidades de actuación se compra el terreno de Pinot Blay. ¿De acuerdo? La casa de la plaza de la iglesia. La plaza de la plaza de la iglesia se les da una cantidad a cuenta a las 2 personas que eran propietarias. Y el resto se cambia con unas parcelas en el país Ciudad Circuito. No. Sí. No. ¿Por qué estaba eso? Vale. Y se renegoció. Se le cambia por un rústico que cuando se recalificara por parte del ayuntamiento. ¿Por un rústico dónde? En la loma, al lado de los subnormales, para que todos nos hagamos. O sea, se cambió por patrimonio. ¿No es así? Sí ¿Patrimonio? se recalificaba por consellería. Como no se recalificó, Sí. es que habíamos pagado los 150.000, pero... Que no se recalificara no es problema de este ayuntamiento. Vale, cuando me dejen, sigo. Estas personas vendieron la casa a cambio de patrimonio municipal. Si después, porque Consellería aplica una nueva normativa urbanística, que no era la que en aquel momento existía, la cual es mucho más exigente en conservación del medio ambiente, en ruidos, si luego esas ordenanzas las modifica Consellería y ese terreno previsto urbanizar para zona de servicios, ¿es así? No residencial. Residencial, si yo, perdone porque yo en aquella legislatura no estaba y hablo un poco de oídas, pero si ese patrimonio, perdón, pero sé muy bien lo que digo, sé muy bien lo que digo.
se pensaba convertir en urbanizarlo, y luego porque Consellería aplica una nueva normativa urbanística, no se reclasifica. ¿Ustedes cómo han comprado la casa? Por 6 parcelas en Pinoblay. Han cambiado patrimonio por patrimonio. Eso es lo que ha hecho siempre este ayuntamiento. Nunca ha vendido patrimonio. Lo ha cambiado, lo ha transformado. Y esas son las inversiones que ustedes han encontrado en marcha. Ustedes vendieron en la época de Sagrario Sánchez, antes, el 10% de aprovechamiento del PAI Ciudad Circuito, que se valoró en 3.600.000 euros. Se revisó. Se ha tasado, o sea, la operación se ha hecho por 3.600.000 euros. Pero de esos 3.600.000 euros, la señora Sagrario Sánchez, terminando su legislatura, ya cobró por anticipado los 600.000 euros en pesetas. Y los 3.000 euros restantes, ustedes han ejecutado el aval. Y es un ingreso de este ayuntamiento, vendiendo patrimonio. ¿En qué se lo han gastado? Pues en terminar obras, como hacen todos los equipos de gobierno. Cuando ustedes llegan, encontrando el ayuntamiento con deuda cero, en el mes de agosto se termina de pagar el último préstamo que tenía, y no llevo ahora el informe, pero ustedes lo tienen porque lo traen en el último pleno. En el mes de agosto y septiembre se terminan de pagar los 2 préstamos. ¿Los pagaron ustedes? Sí, la última cuota. Es que al final, vamos, que pretendemos engañar a la gente, porque ustedes terminaron ese año, empezaron la legislatura de 2007, la deuda estaba pagada, ¿vale? Ustedes llegan y como les parecía que no estar endeudados era de pobres, pues se nos endeudan a 20 años para reurbanizar la avenida Castilla. La carretera de Lidia. 1 millón de euros hay metidos en la carretera de Lidia, que lo vamos a pagar los chestanos durante 20 años. Como teníamos esos aires de grandeza, nos parecía que la guardería donde estaba mal y además era muy pequeña. Nos gastamos $500.000 más de euros en la guardería. En el año 2009, o sea, de la crisis ya se sabía. Y empezamos a urbanizar Pinoblay. Que yo sé que al portavoz del PP le molesta mucho que yo hable de Pinoblay. No estoy para nada en contra de que se haga un polígono industrial. Lo que estábamos en contra es que en el año 2009, en plena crisis económica, ya sabíamos que las parcelas eran imposibles de venderlas, porque además ese polígono costó 4,5 millones los terrenos, pagados con fondos municipales, lógicamente, o con ahorro o con patrimonio, y 8,5 millones urbanizar. Estamos hablando de 13 millones de euros que se tienen que recuperar vendiendo las parcelas, pero si no las vendemos, ¿quién paga a la empresa que ha urbanizado? Ha de pagar el ayuntamiento, y se les debe todavía. Ahí viene el desfase que tiene este ayuntamiento, en que estamos invirtiendo dinero de gasto corriente, porque las facturas que están en esta relación por 2 millones, en su mayoría es gasto corriente, cosa que además es muy grave, porque nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Es como si en una familia, lo expliqué el otro día, pero como hoy hay un gran auditorio, lo voy a repetir, es como si una familia chestana se endeudara para vivir el día a día, para pagar la luz, la comida. Mal vamos. En Cheste nos endeudamos para comprar casas, para comprar el tractor o para comprar un corral, pero nunca para gasto corriente. Pues este ayuntamiento nos está endeudando para pagar gasto corriente, no para pagar inversiones, que es lo que toca. Porque uno cuando quiere hacer una inversión, la guardería, o tiene ahorro o pide un préstamo, o te dan una subvención, ¿vale? Pero las subvenciones a partir de ahora son escasas. Y otra pregunta a su comentario. Si en el gobierno de Valencia estuviese el Partido Socialista, ¿ustedes permitirían que les debieran 1 millón de euros? Seguramente habrían hecho hasta manifestaciones. Pero como en Valencia gobierna el Partido Popular, no pasa nada que nos deban 1 millón de euros. Nosotros se los debemos a los proveedores y ya se apañarán los proveedores. Si tienen que cerrar la empresa, pues que la cierren. No pasa nada, lo debe Generalitat y el debido está. Esa es la realidad. Gobernará quien elijan los ciudadanos. No se equivoquen, que no se está escuchando nada. Muchas gracias.
que no debemos nada, que se consiguió de una subvención a posteriori en el 2008 porque no había ninguna subvención para ella. Y quiero decir que en el Pino Bray también se consiguió otra subvención, de casi de 1 millón de euros. Pero lo que no ha sido usted, pues no sé si fiero o está un poco confundida, es que con todas estas cosas que se han hecho, el pabellón, la casa de la compra de la casa, el auditorio que no se hizo, la compra del Pino Bray, lo que faltaba, la guardería, y realmente solo debamos 1.300.000 euros. Me parece una gestión magnífica y quiero decirle, para que lo sepa, que la gran mayor parte son aparte de la consejería, aparte de la diputación que nos debe y hacemos fuerzas, pero también les pediríamos que durante el año que estuvieran ustedes, 2007, 2008, 2009, el gobierno central, que nos debe una gran parte de eso, no pidieron nunca que pague el gobierno central, que pague sus tributos al día. Debe dinero el gobierno central. Y si no lo ha interpretado, lo voy a decir. Debe dinero el gobierno central. ¿No se ha ingresado de más? Perfecto. Pues entonces, eso es lo que me faltaba que saber. Que durante la etapa del gobierno de derecha no se ingresó de más. No lo digo yo. Vale, pero exactamente 229.000 euros hay que devolver de cobrados de más del Estado. Vale. Me alegra ver ese dato porque yo no lo había. ¿Quién se ríe? Está la interventora aquí, o sea, está la interventora, por favor. Vale. Bueno, pues quiero decir que después yo creo que han sido 4 años de hacer mucho. Sí que es verdad que hemos recibido el plan Zapatero que se llamó y el plan Confianza y ese nos ha ayudado mucho a acabar muchas cosas, a hacer muchas cosas y se han hecho muchas cosas que creo que en los próximos o muchos años no seremos capaces de hacer tantas cosas. Hemos cambiado el pueblo, pero que cambiando el pueblo solo debamos ese dinero me parece tan poco y además hemos considerado, y la concejal que nos lo ha dicho, que nos vamos a endeudar, pero no nos vamos a endeudar en tanto, que nos lo deben, o sea, los 2 millones nos los deben. Si algo se queda sin cobrar, pues lo tenemos que meter en ejercicios posteriores, pero en realidad la deuda es algo que nos deben. Tú no puedes decir en tu casa, como has dicho antes, unas habas por un lado y habas por otro lado, que yo debo 3 millones y a mí me deben 4. Si a mí me deben 4, yo deberé 3, pero como me deben 4, en realidad lo que tengo es 1. Cuando consiga cobrar, pues si no me lo pagan, vamos a ver, si no me lo pagan, si no me paga el Estado, si no me paga la consejería, si no me paga la educación, pues tendremos que asumirlo. Pero vamos, en ese inicio estaríamos ya en la ruina todos, porque tampoco tendríamos por qué pagar a ellos después. Y decir que nada más, que estén tranquilos, que la deuda no es tanta como dicen, que el Ayuntamiento de Cheste es de los más saneados, que ellos no hacen referencia a anteriores, pero no hacen referencia a otros ayuntamientos de las mismas dimensiones que el Ayuntamiento de Cheste, que están más de 3 veces más endeudados, que la gestión ha sido buena, que los tiempos han venido muy malos y que vamos a hacer frente a esos tiempos. Gracias. Únicamente para terminar, decir que el equipo de gobierno ha sido siempre totalmente transparente con el endeudamiento bancario que contraía y precisamente desde el primer préstamo de 1 millón de euros, que estamos cansados de repetirlo, lo decimos porque es una inversión que consideramos que fue buena y que teníamos capacidad de poder hacerla, que costó 1 millón de euros, hasta el préstamo ICO de 300.000 euros que se sacó el año pasado para pago de facturas. Es el único endeudamiento bancario a más de un año que tiene el ayuntamiento. Ni la póliza de crédito, que cada año se saca y se cancela, y sí, el ayuntamiento hoy tiene 1.300.000 euros de deuda. Que nadie diga que tiene 5 millones. Si comparamos los 5 millones, ahí cuando dice que en el año 2008 había 0 deuda, no se está refiriendo únicamente a deuda bancaria. Es verdad, no había deuda bancaria, pero había mucha deuda de facturas, cosa que ahora sí que está incluido para hablar de la deuda que tiene el equipo de gobierno. ¿Vale? Y la verdad que a mí me sabe mal que algo tan bueno y tan positivo como un plan de pagos para los proveedores que les deben las administraciones públicas, que lo están deseando, que lo están pidiendo, y que por fin un gobierno crea una medida que nos va a permitir pagar todas las facturas que había con anterioridad al 31
se han reconocido facturas por un poco más de 2 millones de euros, lo que significa una deuda de 1.800.000, porque parte de esas facturas se han hecho pagos parciales. Está todo el mundo hablando de más de 2 millones de euros, cuando en realidad la deuda que hay es de 1.800.000 en facturas, y que se habla de préstamo porque se articula como un préstamo el plan de ajuste, pero es realmente un anticipo, porque esas facturas tenían consignación y tenían recursos que entrarán en el ayuntamiento, y mientras no entren se paga con esta herramienta financiera, y cuando entren se podrá cancelar y ya no hay más, y es algo positivo. Claro, yo entiendo también que si yo estuviera en la oposición y la semana pasada me aprueban una liquidación con un remanente de tesorería positivo, con un ahorro neto positivo, una liquidación que estarían esperando que en épocas de crisis como la actual fuese mucho más negativa que lo que fue, y ahora venimos con un plan de ajuste en el que la conclusión es que no hay que subir tasas, que no hay que subir impuestos, y que con la austeridad que estamos llevando a cabo, proyectada y bien gestionada, se va a poder asumir la operación que significa el plan de ajuste. Pues yo entiendo que rabien y que pataleen, pero señores, yo creo que es algo más importante que eso, y la finalidad es lo realmente importante de este plan de ajuste. Los proveedores van a cobrar del Ayuntamiento de Cheste, y nosotros, que en este año ya hemos sido especialmente rigurosos, vamos a poder asumir la herramienta financiera que implica este pago. No quieren que sea a 10 años, señores, es que no elegimos nosotros. Esto es un plan instrumentado por el gobierno y que nos van dando instrucciones de cómo hacerlo. Y el plan lo han hecho a 10 años con 2 de carencia, porque seguramente si fuera a 4 años, habría algunos ayuntamientos que con mucha deuda no se podrían acoger porque no tendrían capacidad de retorno. Y a nosotros pues nos viene mejor que sea 10 años, porque eso implica que las devoluciones, cuando se tengan que ir haciendo, pues serán más llevaderas, pero no precisamente porque nosotros lo necesitamos, porque tenemos capacidad de endeudamiento si nos hiciera falta, y podemos asumir perfectamente este préstamo. Que, repito, llamamos préstamo, pero no es más que un anticipo, porque toda la deuda que hay pendiente estaba consignada y entrarán en el ayuntamiento los recursos, antes o después, pero entrarán, que estaban disponibles para financiar esa deuda que había pendiente. Es cierto que hay mucha deuda de ejercicios anteriores que no se ha cobrado, pero en ello estamos haciendo una especial labor, y en la liquidación que se trajo a pleno la semana pasada, que se dio cuenta, se demostró que se estaba realizando un gran esfuerzo y que pues, los datos así lo reflejaban. Se había recaudado una cantidad muy importante de deudas de ejercicios anteriores. Lo seguiremos haciendo, y eso hará que, bueno, pues que nuestra situación sea la que hoy tenemos aquí en este plan de ajuste. La verdad que sin tener que subir impuestos, sin tener que subir tasas, sin tener que recortar servicios, hay muchos ayuntamientos que se van a ver en la obligación de tener que tomar medidas muy drásticas para poder reembolsar la cantidad que les anticipe el gobierno a través de un banco. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, lo dijimos desde la legislatura pasada, se están realizando, bueno, pues tratamos de ser eficientes en la gestión económica de los recursos que tenemos, y que, bueno, pues cuando llegamos aquí, entre otras cosas, había una cantidad de personal que considerábamos que no hacía falta, y se han ido recortando. Durante la legislatura pasada se amortizaron 11 plazas y el ayuntamiento ha continuado funcionando. Solo con la amortización de esas 11 plazas ya se cubre la mensualidad, la anualidad del préstamo que supuestamente, si lo fuéramos a mantener hasta el final, tendríamos que tener para devolver. Y el ayuntamiento ha continuado funcionando. En la legislatura pasada se ha gestionado más dinero que no se había gestionado nunca, y se han gestionado más expedientes que se habían gestionado nunca en este ayuntamiento. Y yo creo que las pruebas han sido totalmente visibles, puesto que ya han nombrado en varias ocasiones las diferentes obras y mejoras que se han tenido en el municipio durante los 4 años anteriores. Ahora toca ser austeros y toca reducir inversiones, pero no reducimos inversiones porque los ingresos y los gastos están tan ajustados, o los hemos querido reducir tanto que no vamos a poder hacer ninguna inversión. Reducimos inversiones porque justamente la crisis económica es la que nos ha llevado a este nivel de presupuesto. Estamos hablando de
6.900.000 euros del presupuesto que aprobamos la semana pasada frente a presupuestos que han llegado a ser como algo normal por encima de los 10 millones de euros, con lo cual estamos muy por debajo del volumen que este ayuntamiento puede conseguir. Hemos sido especialmente cautos en las previsiones de ingresos, puesto que todo lo que entre por encima de la previsión que nosotros hemos hecho nos permitirá generar crédito, generar consignación y poder emprender algún proyecto si eso lo consideramos oportuno. Así que yo creo que este plan de ajuste es algo que nos debería gustar a todos, que tenemos que estar todos contentos porque el Ayuntamiento de Cheste hoy pudiera traer a este pleno un plan de ajuste en el que no tuviéramos que tomar medidas drásticas, extraordinarias. Repito, no se toman ahora porque hemos sido prevenidos y hemos sido eficientes ya durante los últimos años, y ahora manteniendo esa dinámica y proyectándola hasta el año 2022, que es lo que nos obliga este plan, pues lo podremos superar y podremos asumir lo que el anticipo para pago a proveedores nos va a proporcionar. Así que vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos al punto número 7. Protocolo de acuerdo de colaboración entre el Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Cheste en materia de seguridad. Y queda un poco, señor secretario. Se trata de un protocolo y un convenio para una consulta a través de la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local para la suma de los recursos destinados a la seguridad. Se consigue a través de un sistema, se consigue que la Guardia Civil, a través de su sistema informático, facilita al puesto de la Policía Local de Cheste la consulta automática y directa de los ficheros nacionales de personas requisitadas y vehículos sustraídos, con medio de accesos específicos a sus bases de datos de señalamientos nacionales y del sistema de información del sistema SEGE. Es para mejorar el servicio al ciudadano y aumentar la seguridad de los agentes. El tema se estudió en la Comisión de Hacienda del 28 de marzo de 2012 y fue informado por el 20 por Izquierda Unida del Partido Popular y el Partido Socialista que de Vale, intervenciones Izquierda Unida. Nosotros votamos a favor porque estamos a favor exactamente de que mejore nuestro programa de apoyo, de que mejore la coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Creemos que cuanto más coordinados están, más seguridad ciudadana habrá y mejor se podrán atender los delitos. Por lo tanto, lo llevamos nuestro programa, nos parece bien que aumente la coordinación y sobre todo en lo relativo a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que permiten que todos los cuerpos de seguridad puedan estar informados en tiempo de todo lo que ocurre. Por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias, Grupo Socialista. Sí, nosotros también nos parece que cualquier acuerdo que mejore la seguridad en el pueblo y que conecte a las fuerzas de seguridad locales con la Guardia Civil, con tráfico en el punto anterior, pues me parece positivo y votaremos a favor. Vale, Grupo Popular. Agradecerles que apoyen la iniciativa y con respecto a la que se había pendiente anteriormente hecho la consulta y en el Ayuntamiento de Cheste, pues desde la reforma de Cheste se enviaba al gráfico toda la multa no se llama unidades que conllevaba pérdida de puntos. Y eso está haciendo. A partir de ahora pues se sigue haciendo igual, pero ya digamos de forma formalizada. Muy bien. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? Punto número 8, asuntos de alcaldía, no hay ninguno. Pasamos al punto número 9, ruegos y preguntas. En primer lugar, los miembros de la corporación. Empezamos por Izquierda Unida. Yo quería decir, hacer una alusión a lo que ha dicho antes el señor alcalde. Yo ni rabio ni pataleo ante ninguna situación de este ayuntamiento. Al revés, me alegraré
a pagar, están pagando los recortes, están pagando la crisis, tendrán que pagar más tasas municipales, tendrán que sufrir recorte de recursos, tendrán que sufrir otro. Y eso es lo realmente triste, para que los bancos continúen ganando. Eso es lo triste de esto. Más allá de tirarse los trastos entre unos y otros. Grupo socialista, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, hacemos todos el programa. Vale. Yo primero una es que quisiera que la contestara la concejal de Hacienda si en las facturas que se han tenido que presentar para el plan de ajuste, ¿cuántas facturas ponen en 2007? La mayoría se ha generado, creo que son preguntas por preguntar. No hay ninguna del 2007, del 2008 no hay prácticamente, del 2009 tampoco. Todas son de 2010 y 2011, lo que quiere decir que se ha generado una deuda con proveedores de 2 millones, en este caso hice 2.100.000 y otros 300.000, que ya se pidieron en un anterior, 2,5 millones generados en 2 años, de pagos a proveedores. Hay algunas facturas pagadas de 30 euros, 40 euros, así hasta un montante total de 2,5 millones de euros. O sea que eso no hace falta que digamos lo que nos deben lo que debemos, porque eso se ha generado a proveedores. Incluso hay gastos de creo que hay 4.500 euros en el anterior de placas conmemorativas en un mes antes de elecciones, que eso después ha tenido que pedir un préstamo para pagarlo. ¿Es cierto o no es cierto? Son las, ¿no? Está aquí en el anterior. ¿Hay alguna factura del 2007 que se ha tenido que incluir? Se ha generado, la pregunta es, se ha generado 2 millones de euros con proveedores. 2 meses. La pregunta, ¿se ha generado, pues lo inventamos, se ha generado 2 millones de euros en este préstamo para pago de proveedores entre 2010 y 2011? Esa es la pregunta. Pues aquí están, y esto lo ha remitido el ayuntamiento. Hay unas 900 facturas, ninguna de 2007, 3 de 2008 y 6 de 2009. El resto de 2010 y 2011. ¿Cuál es el grupo? Pregunta. La pregunta era que me contestara si es cierto que hay 2 millones de euros que se han pedido un préstamo ahora con facturas alrededor de las fechas de 2010 y 2011. Pues no lo estábamos inventando por lo que se solicita ahora. Yo repito que no es 2 millones, que la deuda son 1.800.000, la pregunta es de 2 millones, 1.800.000, y que, bueno, en 2010 y 2011 seguramente se habrá gestionado de gasto corriente alrededor de 10 millones de euros, aproximadamente la mitad de cada presupuesto. Con lo cual, que queden pendientes 2,5 millones de un volumen total de 10 millones de euros, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Sí, en 2 años, sí, el presupuesto de cada año son aproximadamente 10 millones o 7 millones y 3 millones es para 3 millones es para gasto de personal, con lo cual son nóminas y no son facturas que entra el ayuntamiento. El resto se ejecuta principalmente a través de facturas, con lo cual me da igual, no nos vayamos a 10, vayámonos a 8 o a 7 millones en los 2 años gestionados a través de facturas, que queden pendientes 1.800.000 pendientes de pago. ¿Qué quieres que te diga? Nos gustaría que estuvieran. Bueno, nos deben mucho más de esa cantidad. Una cosa es lo que se le deba a un ayuntamiento y otra cosa es lo que el ayuntamiento deba. El ayuntamiento tiene que pagar los compromisos, las obligaciones que tiene la obligación. Otra cosa es lo que los usuarios deban al ayuntamiento. Muchas veces también se genera deuda de 2 millones de euros de IBI contra la gente que tiene para pagar. Pero la pregunta era, ¿se han generado 2 millones de euros de deuda de pago a proveedores? Sí. Ya está. Eso es lo que puedo dar. Es que esos 2 millones, el otro día se aprobaron los presupuestos 2012, estaba presupuestado pagar esos 2 millones con fondos propios del ayuntamiento. Estaba antes de que surgiera el Real Decreto 4/2012, este ayuntamiento sabía que esas facturas estaban por pagar y se iban a pagar. A relentín, como se está pagando todo, a relentín poco a poco. Ha venido este decreto, ya facilitaba ese pago, del cual el plan de ajuste y todo lo que viene es para pagar, digamos, los intereses, lo que suban esos intereses. Pero esos 2 millones no son nuevos, no han surgido de nuevo. Y claro, de 2007 y 2008, pues no estaría, nos habríais puesto al caldo, así que las muchas facturas
no los proveedores. Evidentemente no se debe más allá de 2010 a otra factura, se va pagando a Valentín. No se pide un préstamo de 2 millones que surge de nuevo. Eso venía en los presupuestos establecidos. Los del año pasado. Exacto. En los del año pasado y en los de este año estaba presupuestado con fondos de ese ayuntamiento sin ninguna ayuda exterior. Ha venido el FRAC, nos da para poder adelantar esos pagos y que nos estéis esperando, como están esperando tanto tiempo, es que estamos confundiendo el resultado. Estamos confundiendo. Yo he preguntado si esa deuda se ha generado, esa deuda se ha reconocido, se ha hecho un listado de facturas reconociendo que esa deuda está ya proveedores, que no era ningún secreto, veníamos de ahora, esa persona se ha generado en estos 2 años. Los bienes de pago que no se han respondiendo. Sí, los anteriores Yo tengo otra pregunta, si me permite, me gustaría que me contestara el señor alcalde si no es verdad que terminan 2011 con un déficit del 0,88%. Que me conteste, señor alcalde, pero sigue sacando pecho en que el remanente de tesorería es positivo, en que el resultado del ejercicio es positivo, sigue sacando pecho. Dice que además nos da rabia. A mí me encantaría que este ayuntamiento fuese como el de Iàtova, que no se acoge a este préstamo, porque no quiere hipotecar al pueblo y porque tiene recursos suficientes para pagar a sus proveedores, porque ha hecho una gestión adecuada durante 4 años de crisis. Ayuntamiento de Iàtova, gobernado por el Partido Popular. Esa es la rabia que me da a mí que tengamos que venir aquí a comentar o a debatir un plan de ajuste, porque hay un desfase en las cuentas que lo que nos deben no sabemos si nos lo van a pagar, pero lo que debemos lo tenemos que pagar. Y por supuesto que no es ningún secreto, pero si la gente por el pueblo lo va diciendo, ¿cómo va a ser un secreto que les debe dinero? Y de más de un año deben dinero, de mucho más, ¿vale? O sea que no es ningún secreto, ¿vale? Eso era una pregunta. El déficit de este ayuntamiento el año pasado es del 0,88%, el permitido por ley del 0,3%. Luego triplicamos, para que se entienda, triplicamos el déficit permitido por ley. Certificado de intervención. Lo que supone son 90.000 euros que nos hemos gastado más de lo que hemos cobrado. El 300% más de déficit que marca la ley. En un presupuesto de más de 7 millones de euros, nos hemos gastado más 90.000 euros más de lo que hemos ingresado. ¿Vale? El déficit es el 0,88. El año pasado el gobierno autorizó un déficit del 5,40 y algo. Este año está en el 0,33, que es el que por defecto dejan. No creo que se modifique porque la situación es la que es y han elaborado estas herramientas, estos instrumentos, pero lo dijimos en la liquidación. Resultado positivo, fondo de maniobra, remanente de tesorería positivo. El único dato que no nos gustaba era el déficit, que se iba un pelín del autorizado. Estamos hablando de 90.000 euros en términos total. Sí, yo le pregunto, como estamos en juegos y preguntas, ¿no es verdad que hay casi 400.000 euros de facturas del 2011 que se han contabilizado en el 2012? Es verdad, porque tengo yo los registros de entrada. 373.000 euros. Si ustedes hubiesen contabilizado en el 2011 ese gasto que corresponde al 2011, el déficit se les hubiese disparado. Lo que pasa que como hay que maquillar el resultado final del ejercicio, las dejamos ahí, que los proveedores se las guarden en casa y que las presenten en el 2012. Así el déficit es menor. Y ahora esos 400.000 euros en facturas se van a grabar en el 2012. ¿Están diciendo que nosotros les hemos dicho a los proveedores que retengan las facturas? En algunos casos sí, en algunos casos sí. Y si quiere digo nombres y apellidos. Sí. Vale, si quiere digo nombres y apellidos. ¿De quién no ha presentado el recaudador? El recaudador, toda la deuda del 2011 la presenta en el 2012. ¿Quién le ha dicho que no presente la factura? No, yo no sé quién se lo ha dicho. Yo digo que el recaudador presenta la deuda en el 2012. ¿Quién le ha dicho que no presente la factura? Yo no estaba delante. Lo que puedo decir es que Yo no estaba delante, pero estamos retrasando las facturas y luego decir hasta que intencionadamente, y lo mantengo, intencionadamente
para disimular el déficit real, porque yo no entiendo que alguien que hace un servicio a este ayuntamiento no lo facture en el mes siguiente, porque la gente quiere cobrar. Si no los presentan es por algo, y muchas más facturas de gente de Cheste que no las han presentado todavía, y el gasto se ha hecho. Pues hombre, pues yo sé quién se lo diría, yo me lo imagino, lo que pasa es que no estaba delante, pero que un recaudador no quiera cobrar 88.000 euros no se entiende. Trabaja para cobrar. Vale, otra pregunta. ¿Es verdad que el circuito debe el IBI del 2011 de 274.000 euros más el recargo? ¿Por qué el circuito de Cheste no paga el IBI como todos los chestanos en el mes de junio? 274.000 euros más el recargo correspondiente. Esa es la gestión. Y esas son las deudas que están ahí pendientes, que no se pagan, que no se cobran por parte de quien corresponda, y eso es lo que acarrea que los proveedores de Cheste lleven un año de retraso. El IBI del circuito no se paga. Garuda y Rebasa, que son unas empresas que se dedican a la pirotecnia, todavía deben el IBI de 3 años y se les perdona el recargo. El IBI del circuito no se paga porque pueden pensar que el circuito nunca ha pagado el IBI. Perdona, no, he dicho el del 2011, bien claro, ¿eh? El IBI del circuito no se paga. El 2011. Pagan todos los años el IBI. Y es cierto que este año lo debe. Perdón. Tengo que decir que ustedes son los primeros sorprendidos cuando han recibido eso y cuando le dijimos que el circuito pagaba IBI porque creían que no pagaba ni IBI. Porque creía que no Si es lo normal, que pague IBI. No, pero es que creía que no lo pagaba, creía que el Es que ha habido épocas en las que ha gobernado el PP que no pagaba, que se lo perdonaban. Vamos a ver. El circuito paga el IBI y ahora debe y lo pagará. Vale, pues que se lo reclamen, que puede pagar. Lo que pasa es que también es capital de la Generalitat. Ahí podemos hacer si yo no lo pago, me aplican el recargo. Si el circuito o algunas empresas que tampoco facturan los juegos artificiales, que lo compensan con el IBI, tampoco pagan el IBI en su fecha. Bueno, pagarán con recargo. O se les perdona el recargo. O se les perdona el recargo. Pues mire, el señor alcalde, en decreto de alcaldía, anular el recargo de IBI rústica, anular el recargo de IBI urbana de 4.500 euros, el recargo por corresponder a la compensación de facturas del ejercicio 2010. Pero es que resulta que las facturas que se compensan, esto es irregular. No, es que tenemos deudas, pero ¿por qué no se cobran? ¿Por connivencia? ¿Por qué motivo? Lo que no se cobra está reconocido y está pendiente del cobro. O sea, aquí Sí, 3 millones de euros. Las deudas que se reconocen, sí, 3 millones de euros. Las deudas que se reconocen no se evaporan. Lo que está reconocido que el ayuntamiento tiene que cobrar, o se justifica que ha sido un error del ayuntamiento y no correspondía a la liquidación, o se cobra. Y ya está. Las deudas a los 5 años prescriben. ¿Vale? Con lo cual, en las que se relajan el cobro, ha fallido. Ya estamos pendientes del proceso de relaje. Bueno, yo además presenté por escrito varias preguntas porque ya es la segunda vez que las traigo a pleno y no se me contestan. Me gustaría saber cuál es la posición del equipo de gobierno con el tema de la tasa de basuras. ¿Qué piensa de que los ciudadanos estemos pagando la tasa de basura que estamos pagando, que se suba cada año cantidades que no se explican a la ciudadanía y que las plantas donde estas basuras se tendrían que transformar no estén terminadas cuando deberían de estar terminadas? Y por tanto, el traslado de la basura a otras plantas encarece la tasa. Bueno, yo creo que esa pregunta la hemos contestado. No, yo no sé qué piensan ustedes. Yo no sé qué piensan de que paguemos los chestanos de esta tasa. Nos parece fatal, nos parece fatal. ¿Cómo? Que nos parece fatal. Se pague. Que se tenga que Pues pagar. mire, puedo sugerirle que se salgan del consorcio, como hace también Yatoba, y que gestionemos nosotros mismos los residuos. Me está diciendo que se haga el consorcio precisamente el grupo político que nos metió en el consorcio. No, perdón. Es una curiosidad. Perdón, Lo digo simplemente porque no sepa la gente del No, público. eso es mentira. Eso es verdad. Eso es mentira. Eso es verdad. Y si quieren, les traigo el decreto de alcaldía y el acuerdo pleno de sin
ligados. Y todos los problemas han entrado. Pero es que me está diciendo que me salga el mismo grupo que nos metió el consorcio. Pero bueno. Yo le ruego que se salga, porque el acuerdo que se firmó en el 2005, porque venía impuesto por Europa, porque precisamente me parece que era director general alguien también de Cheste, Jorge Lamparero, cuando el consorcio se inventa, cuando el consorcio se inventa, se forma para transformar, la idea era estupenda, se trataba de ser ecológicos, de que las basuras se lleven a unas plantas, que allí se separe el cristal, el papel y el vidrio y el resto se transforme. Si la idea es estupenda, el problema es que esas plantas no se han construido cuando se aprobó en el acuerdo. La idea era buena, que hubieran 60 municipios reciclando junto a la basura. El problema es que el consorcio no cumple y no hace las plantas. O sea que no hagamos demagogia. Sí. Lo primero, las obras de las plantas no las pagamos con el recibo. Las obras las paga la concesionaria de servicio. ¿Quién es? Pues en este caso creo que es Economía. Que no las ha construido. Correcto. Pero que no las ha construido, ¿no? Están en millones. La concesión de la Lidia se hizo en el 2010, tenían 2 años, empezó en el verano del 2010 y dicen de ellos que están acabando ahora. O sea, eso, están cumpliendo los 2 años. Si lo pagan en verano, están cumpliendo. La de Gaudete, la concesión, la verdad no tengo los datos, pero parece que es más cara. De todas formas, la de Lidia está. A todo esto, yo estoy hablando del consorcio, que no somos ninguno de nosotros. Somos todos. Es decir, que nosotros tenemos la vinculación con el consorcio que cualquier otra persona. Yo lo único que tengo que hacer relación con ello por ser concejal de medio ambiente, nada más. Es decir, pero que estoy hablando por ello cuando no soy de la ni por qué defenderlo. Yo te doy los datos que me mandan a mí porque tengo información de ellos. Simplemente es eso. Si no tiene defensa, señor concejal, es que no tiene defensa. Yo no he preguntado, yo no he pedido que defiendan, yo he pedido que su opinión al respecto. Si les parece bien que estemos pagando por un servicio que se hace deficientemente, porque no existen las plantas transformadoras donde deberían estar, que si hubiese un alcaudete la basura de ese sería. Acabo de decir que tenía un plazo de 2 años, empezó en verano del 2010 y acaba el plazo de 2 años en verano de este año. ¿Les parece bien? Entonces, ¿bien? Si lo están defendiendo es porque les parece bien. porque tiene que poner otra cosa que yo. Es que lo están defendiendo. Yo te estoy diciendo los datos que me dan. Y si tienen 2 años para hacerlo y acaban en verano esos 2 años, cuando en septiembre no lo llegan a Obama y dicen, Vicente, ya están cagando. Yo te diré, ya están cagando. Pero hoy por hoy, todavía no, en ese aspecto. Pero tú sabes que esas plantas tenían que estar acabadas hace años. Bueno, a ver, si la concesión se en el verano del 2010 y la contraria en 2 años, la estarán dejando de cumplir cuando pasen los 2 años. Y la tasa, además, la que nos está pagando la tasa, no es para la construcción de la planta. La planta la está pagando la empresa que se ha quedado con ese servicio. O sea, que tampoco estamos pagando por adelantado nada, que no es lo que dice la gente. No estamos pagando por adelantado nada. se está pagando una estimación de la basura, por adelantado. Y es más, se está pagando en esa casa una estimación de recibos devueltos, que no se sabe si se van a devolver o no, pero ya hay un porcentaje aumentado por las posibles devoluciones. Si tú preguntas por información, que se lo solicita otro, no te la crees, te mando que ya yo puedo pasar. Porque yo te doy la otra que tengo, Vale, ¿alguna otra pregunta? Yo vuelvo a insistir en un tema que todos los plenos lo voy a decir, y es en que se cobre la tasa por el uso del parque, o que se derogue. Quiero decir, yo no digo que se tenga que cobrar la tasa, pero la tasa está vigente, la tasa obliga a este ayuntamiento que estamos recaudando fondos porque estamos en un plan de ajuste y no se cobra por la utilización del parque. O sea, estamos haciendo de nuevo dejación de funciones en la recaudación de ingresos. Tercera pregunta. Sí, varias. Lo mismo con la tasa del teatro. ¿Por qué no se cobra a quien usa el teatro? ¿Por qué no se nos entrega el contrato de la persona
está gestionando el teatro. Es que yo vengo al pleno, digo las cosas y es que no se me contesta. Si lo he presentado por escrito, pero 3 veces. Pero 3 veces. Vamos a ver, esto es lo mismo. Es gestión municipal, porque el teatro es municipal, porque lo tenemos alquilado, que está haciendo una empresa externa, que me parece bien. Es decir, ustedes deciden que la gestión la lleven, enséñanos el contrato. Y si no, lleven la gestión ustedes. Que seguro que eso sale más barato. ¿Vale? Sí, otra pregunta. Quería saber que me dijera si este ayuntamiento se ha acogido al plan que Diputación sacó por 5 millones de euros para pagar facturas a fondo perdido para proveedores. Parece ser que hay 263 municipios que se han acogido a este plan. ¿Era a fondo perdido? Deben estar todos. Bueno, este sí que se cogió. La primera edición y ahora este año sacarán otra tanda. Me gustaría que se me dijera o en el siguiente pleno por escrito a quién se le ha pagado. Creo que nos correspondía, de por habitantes, creo que nos correspondía 20.000 euros, más o menos. Y ya se tramitó, pero eso se hizo ya a finales del año pasado. Al final del año pasado. Pregunto, porque sé que hay 5 millones además a fondo perdido. Si hay gente que está sin cobrar, supongo que... Sí, nos correspondía 20.000 euros y se tramitó. Sí. ¿Vale? Las dos preguntas que presenté por escrito eran las de IBI, que por qué no se le cobran ni a la empresa Rebasa, que es considerable la deuda, 73.000 euros, y al circuito motor por 274.000 más euros. Vale, bueno, pues... Perdón, tengo otra sobre el tema de la jardinería, sobre un escrito que nos han hecho llegar de una persona de Cheste que se dedica a la jardinería, que se ha enterado de que se le ha dado a otras 2 empresas el mantenimiento de jardines y rotondas y esta persona, no digo el nombre, pero bueno, también quiere tener posibilidad de trabajar para eso. Lo comentamos ya cuando estuvimos en la comisionaria de botas, no se le ha dado a las empresas, se ha hecho un contrato de poda con fábrica solamente puntualmente para la poda. No se podía contratar a esta persona con un contrato de obra o servicio para temas concretos. Ya hablé con él y dije que ahora si se de acuerdo con los otros 2, hablé contigo, ¿te acuerdas? Y te dije que hablar con los otros 2, que pusieras de acuerdo y todo lo que viniese en paquete de los 3, perfecto. Y si hubieran puesto en esa gente, pues 4. Pero todos de la misma forma, exactamente igual. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la puerta de la imprenta? ¿No te acuerdas que pasó? Sí, que pasó con el coche, estuvimos hablando. Vamos, sin problema. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, antes de terminar, el ejercicio ahora el público, si alguien quiere hacer alguna intervención, quiero felicitar, ¿vale? Por